Escuela literaria. En las escuelas literarias encontramos de primera el clasicismo. Es escrito un clásico es cualquier obra literaria en antigüedad Grecia o romana, que haya sobresalido por su excelencia artística. Su característica se centra fundamentalmente en la antigua Grecia y el Imperio Romano. Autor destacado Virgilio. Obra clásica La Envidia. De segundo encontramos Medioevo. La llamada Edad Media o Medioevo incluye a lo largo del periodo en la caída del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla en el poder de los turcos en 1453. Su característica, su principal rasgo es la presencia creciente de la espiritualidad cristiana en todos los órdenes de la vida social. Autor destacado Giovanni Boccaccio. Obra destacada El Decamerón. De tercero encontramos el humanismo, movimiento intelectual que se produjo en Europa durante el siglo XIII al XIV. Característica, el mundo ya no es un simple lugar de paso para la otra vida, sino un lugar bello y digno de gozarlo. Autor destacado Francesco Tecrata. Obra destacada, libro de Marco Aurelio. De cuarto encontramos el Renacimiento. El Renacimiento comprende todo el siglo XVI, aunque su precedente sea encontrado en el siglo XIV y XV. Su característica, separación de lo natural y lo sobrenatural. Autor destacado Juan Boscán. Obra destacada, Vida retirada. De quinto encontramos el barroco. Se entiende por barroco la evolución que sufre el arte renacista, que culmina en el siglo XVII, cuando las obras de arte recarnan con adornos superfluos y los temas se centran en el desempeño y el pesimismo. Característica: debido a la crisis sufrida durante este periodo, el hombre adorna una actitud escéptica, desconfiada y pesimista. Los autores destacados Rodrigo Caro. Obra destacada La canción de las ruinas de Italia. De sexto encontramos el neoclasicismo. Constituye una escuela literaria que intenta un acercamiento a los grandes modelos de la antigüedad. Tiene el siglo de duración, se ubica entre 1737 y 1835. Característica: predominó la razón sobre la inspiración. Autor destacado Raziane. Obra destacada Andromania. De séptimo encontramos el romanticismo. Es un movimiento ideológico europeo iniciado a fines del siglo XVIII. Característica: exaltación del yo mismo, de autolibertad y las reglas poéticas. Autor destacado Víctor Hugo. Obra destacada Fausto. El de otro encontramos el parnasismo. Esta escuela, como se ha mencionado, evolucionó en el último romanticismo, expuesto primeramente por Víctor Hugo. Característica: sostuvo una teoría del arte por arte. Autor destacado Paul Verlaine. Obra destacada en Los Albatros. De noveno encontramos el realismo. Es un movimiento cultural que se da principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX en toda Europa. Características: descripción objetiva de los detalles de la vida ordinaria. Autor y obra destacada Honorato de Pascal, considerado como padre de la novela realista Francia Eugenia Cartem. Décimo encontramos el naturalismo. Teoría según la cual la composición literaria debe basarse en una representación objetiva. Características: hacia 1880, el momento de mayor esplendor y madurez del realismo, comienza a fructificar en España Emilio Zola. Autor destacado Benito Pérez Gálvez. Obra destacada Los Pasos de Ulloa. 12 encontramos el simbolismo. Escuela literaria surgida en Francia a fines del siglo pasado y propagada a otros países. Característica: rechaza la representación directa para reemplazarla con abstracción. Autor destacado Paul Verlaine. Obra destacada Correspondencia. De 12 encontramos el modernismo. Es una escuela literaria de gran renovación estética. El canto poeta modernista constituye la primera expresión de autonomía literaria en los países hispanoamericanos. Característica: amplía la libertad creadora, sentido aristocrático del arte. De 13 encontramos a los vanguardistas. Su característica: el hombre de la literatura de vanguardista fue acusado durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 para designar una serie de inquietudes artísticas. De 14 el futurismo. El futurismo puede considerarse uno de los primeros movimientos vanguardistas que comenzó en 1909 en el año del fundador italiano Maretti. Característica: temas como la velocidad, el riesgo, el peligro, lo moderno, las máquinas, la velocidad, los deportes, etc. Autores y obras destacadas: Filippo Tommaso Manetti, quien redactó un manifiesto del futurismo. De 15 y último encontramos al cubismo. El cubismo literario apareció unos años más tarde y su máximo representante será Apollinari. Su característica: de posición de la realidad y observación desde diferentes perspectivas
integración de diferentes artes. Autores: Machacón. Obras destacadas junto a los caligramas de Apollinaire. Gracias.